Bueno, aquí estamos de vuelta con otro videazo, esta vez lo subo un poco más temprano porque será noche de Copa Libertadores, pero eso no significa que antes podamos tratar temas muy interesantes como el caso del jugador paraguayo que en su día jugó en uno de los equipos más tradicionales de la Bundesliga, y hoy, varios años después, anda marcando goles a cacharrata en la Primera B Nacional. También vamos a hablar del pastizal que se embolsó Cerro Porteño por la venta de Omar Alderete a la Premier League, el jugadorazo por el que estuvo sondeando el Ciclón, entre otras noticias brutales, así que sin más preámbulos comencemos de una vez. Cerro Porteño insistió por el fichajazo. Pese a que el mercado de pases ya llegó a su fin, donde dicho sea de paso el técnico de Cerro Porteño ni siquiera está utilizando a los jugadores que le trajeron durante esta ventana, hubo un jugador de selección nacional en específico por el cual el Ciclón apretó el acelerador con tal de poder ficharlo, y se trata del mediocampista Rubén Lezcano de Fluminense, según informaron múltiples medios brasileños en las últimas horas, que incluso no descartan la posibilidad de que el cuadro azulgrana vuelva a la carga por el jugador de 21 años para el mercado de enero, como Cerro lo hizo con Luis Amarilla, a quien persiguió durante varias ventanas del mercado de pases hasta que finalmente logró hacerse con su fichaje. Lezcano, que prácticamente no tiene participación en el popular equipo carioca, fue buscado por el Ciclón que solicitó al Fluminense un préstamo sin cargo y sin opción a compra, pero el pedido fue rechazado por los brasileños, a pesar de que ni siquiera lo utilizan a Lezcano, quien a estas alturas se habrá arrepentido de haber fichado por Fluminense en lugar de elegir alguna de las opciones que tenía desde el fútbol europeo, por lo que si Cerro efectivamente vuelve a la carga por Lezcano para el mercado de verano, tanto club como jugador deberían considerar ponerse de acuerdo con los montos, con tal de que el jugador no se pierda en el ostracismo como ocurrió con muchos talentos paraguayos que fueron al fútbol brasileño en los últimos tiempos. En otras noticias relacionadas con Cerro Porteño, medios locales informan que el Ciclón recibirá un jugoso importe económico por la transferencia de Omar Alderete al Sunderland de Inglaterra, que por el mecanismo de solidaridad impuesto por la FIFA, abonará alrededor de $560.000 al cuadro azulgrana, un 4% de la transferencia de Alderete, que recordemos fue formado en la cantera del Club del Pueblo. Así que bien por Cerro, veremos si utilizan ese dinero para realizar fichajazos para el próximo mercado de pases. El paraguayo que jugó en Alemania y ahora brilla en tercera división. El tiempo pasa volando y seguramente ya pocos se acordarán de él, que incluso formó parte de la misma camada donde aparecieron jugadores como Sergio Díaz, pero a diferencia del resto, fue el único de aquella generación que realmente puede decir que fue transferido a un tradicional equipo europeo, y que llegó a jugar varios partidos en primera división. Se trata del delantero Julio Villalba, hoy en día ya con 26 años, que hasta hace 4 temporadas atrás seguía jugando en la Bundesliga, donde tras desaprovechar la oportunidad más grande de su vida, hoy juega en la tercera división de Paraguay, más específicamente el campeonato paralelo del fútbol paraguayo donde participan también clubes del interior del país, donde parece ser que finalmente Villalba encontró su lugar en el mundo, al servicio del Club 3 de Febrero, donde Villalba debutó el pasado fin de semana marcando un triplete ante Sol del Este, otro equipo oriundo de la ciudad de las Tres Fronteras. Julio Villalba surgió de la cantera del Club Cerro Porteño, donde a diferencia de los jóvenes de hoy, logró establecerse rápido marcando muchos goles en primera división, demostrando cualidades muy interesantes que llamaron la atención de clubes europeos. En el año 2017 con 18 años, Villalba fue fichado por el Borussia Mönchengladbach, donde tuvo la oportunidad de jugar varios partidos en primera, e incluso logró convertir algunos goles, y también llegó a ser entrevistado por el famoso conductor del Chiringuito, Josep Pedrerol, cuando su equipo iba a enfrentarse contra el Real Madrid a nivel internacional. Villalba tuvo como compañeros a jugadores de la talla de Jan Sommer o el paraguayo Raúl Bobadilla, quien hizo que su estadía en Alemania fuera más llevadera, pero los problemas empezaron pronto para Villalba ni bien fichó por el Borussia, donde el futbolista sufrió un calvario con las lesiones que frenaron su proyección. A pesar de eso, su club confió en el paraguayo que hasta llegó a marcar goles en competencias oficiales como la Copa Alemania, y hay que decir que el Borussia lo aguantó mucho a Villalba que nunca se recuperó del todo de sus lesiones, pero aún así lo retuvieron hasta el año 2022 donde finalmente tras 5 temporadas, decidieron prescindir de sus servicios.
En su regreso a Sudamérica, el delantero fichó por el Guayaquil City de Ecuador, modesto equipo con el cual Villalba pretendía relanzar su carrera, y donde llegó a declarar que su objetivo seguía siendo llegar a la selección mayor de Paraguay. No obstante, dicha travesía apenas duró un año y en 2023 regresó a Paraguay para jugar en Sol de América, donde no se pudo establecer, por lo que al año siguiente probó suerte en el Sportivo Luqueño, donde tampoco logró echar raíces, hasta que finalmente fue degradado a la división intermedia para jugar en el Independiente de Campo Grande, donde a pesar de reencontrarse con el gol, Villalba tampoco permaneció por mucho tiempo, hasta que en 2025 fue presentado como fichaje bomba del 3 de febrero de Ciudad del Este, equipo que milita en la tercera división del balompié nacional, y donde Villalba por fin está comenzando a demostrar lo que amagaba desde hacía casi una década. En resumidas cuentas, un caso bastante particular como triste a partes iguales, pues independientemente de tus colores, todos salimos perdiendo cuando un futbolista paraguayo que pintaba para ser la próxima gran cosa al final se termina quedando por el camino, y a pesar de que Villalba ciertamente tiene un montón de anécdotas interesantes para contar a sus hijos algún día, como que jugó en Europa, que habló con el mismísimo Pedrerol, o incluso que hasta conoció en persona al Papa Francisco, al final se lo recordará como una de las tantas estrellas fugaces del fútbol paraguayo, cuyo brillo se apagó demasiado pronto. Así que fuerza para Julio Villalba, ojalá que siga marcando goles para su nuevo equipo, y solo el tiempo dirá si alguna vez volverá a jugar en un equipo grande de primera división. En definitiva, no hay mucho más para agregar, como siempre quiero conocer tu opinión y que me cuentes qué sensaciones te deja la historia de Julio Villalba, y si Rubén Lezcano debería regresar al fútbol paraguayo para tratar de relanzar su carrera. Lo dicho, ya no quiero alargar más la cosa, y como te digo siempre, yo soy Yaguareté, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo video.